Y el libro de Josué nos indica entonces cómo el Señor cumple las promesas que se habían planteado desde el Génesis y que habían estado presentes a través de las diferentes generaciones. Y les decía, si no se levanta un faraón que desconociera a Josué, si no se levanta a José y a su familia, si no se levanta un faraón que les fastidiara, que les incomodara, seguramente los israelitas no hubieran sentido la necesidad de ir por su promesa. Y aquí hay algo que yo he podido comparar tanto en el libro del Éxodo como con el libro de los Hechos, porque de alguna manera ambos libros nos van a narrar un éxodo. eh, para los israelitas deben salir de Egipto, de un lugar donde hasta cierto momento hubo seguridad, confort, pero que no era el lugar dentro del plan y la promesa del Señor. Y lo mismo pasa en Hechos de los Apóstoles, porque los discípulos se quedan en Jerusalén y empiezan a hacer ministerio en Jerusalén. Y las persecuciones que llegan a un punto, máximo con la muerte de Esteban, fueron las que generaron que los apóstoles se esparcieran. Dios siempre quiso que nos esparciéramos. Desde que forma a Adán y a Eva, les dice que llenen la tierra. Cuando Dios bendice a Noé y reinicia de alguna manera la creación con Noé, también le dice llene la tierra. El Señor ha querido que las buenas cosas se multipliquen, que las virtudes, que el conocimiento de Él, que sus características se multipliquen y que llenen la tierra. Así como la tierra en algún momento se ha llenado de violencia, Dios ha dado esa responsabilidad a su pueblo de llenar la tierra. El pueblo de Israel entonces estaba un poco acomodado y pues la adversidad hizo que levantara de nuevo su mirada a Dios, que clamara, que suplicara por libertad y se reactivan de nuevo todas aquellas promesas que el Señor le había dado a sus ancestros. Es así como el Señor llama a Moisés para que, y dice, he oído el clamor de mi pueblo y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor renueva ese compromiso que había hecho y que ahora el pueblo estaba dispuesto a aceptar y a trabajar por él. Y hoy quiero de pronto cerrar esta parte del libro de Josué, que como les decía es el libro del cumplimiento de la promesa. Pero el cumplimiento de la promesa, como hemos venido estudiando, no tiene que ver con una actitud o una postura pasiva del creyente esperando a que Dios lo haga todo. De hecho, si vamos al capítulo 18, que es el que corresponde en la lectura de hoy del libro de Josué, dice los primeros tres versículos, toda la congregación de los hijos de Israel estaba en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y aquí vemos una palabra que es muy común para nosotros, o por lo menos como lo traduce la Reina Valera, negligencia. Había una promesa, ellos ya habían visto cómo Dios estaba dispuesto a cumplir esa promesa, pero de ellos demandaba, como lo vimos en el libro, en los primeros capítulos de Josué, esfuerzo, valentía, no temer, no desmayar, guardar en el corazón y poner por obra los dichos del Señor. Por eso cuando el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Debía guardarlo, mantenerlo presente en su mente, en su boca y ejecutarlo. Ahí estaba el secreto del cumplimiento de la promesa. Necesitaba acción. Pero aquí Josué les dice, ustedes no han alcanzado el cumplimiento de esta promesa, no porque Dios les haya fallado,
sino porque han sido negligentes. ¿Hasta cuándo serán negligentes? Y la palabra negligencia viene de una expresión hebrea, rafá, que tiene las siguientes implicaciones: relajarse, estar ocioso, abandonar y aflojar. ¿Sí? Mire todas las implicaciones de lo que a nosotros se nos traduce como negligencia: aflojar, relajarse, estar ocioso y abandonar. Entonces, Josué les dice, bueno, ustedes están reclamando algo, el cumplimiento de una promesa, pero perdón, ustedes aflojaron, ustedes bajaron las manos un poco, se relajaron, ustedes han abandonado el camino del cumplimiento de la promesa. Si yo tengo una promesa a la luz de la Biblia que me demanda y me motiva y me estimula a que vaya al cumplimiento de la promesa, porque baje las manos. Entonces ahí es donde viene el engaño del enemigo, trayendo desánimo, trayendo frustración, trayendo depresión, trayendo ansiedad, porque entonces vemos que la promesa como que se va yendo y no nos ocupamos de alcanzarla. Las promesas se alcanzan. Eso dice Hebreos en el capítulo 11. Dice, por la fe alcanzaron promesas. La fe, y ojo que Hebreos no dice, por la fe esperaron a que algún día se cumplieran las promesas, sino por la fe alcanzaron las promesas. Y ese es el reclamo que Josué le hace aquí a 7 tribus. Ustedes, pues hasta cuándo van a ser negligentes. Y es lo que yo quiero compartirles hoy. Josué les da un proceso, un esquema hacia el cumplimiento de la promesa. Ahora, ¿cuál es esa promesa que usted tiene, por la cual anhela o por la cual cada día se levanta? ¿Cuál es esa promesa de bendición? Dios, ¿qué le prometió? El Señor, ¿qué le prometió respecto a su propia vida, respecto a su propósito con usted? Dios, ¿qué le prometió respecto a sus hijos, respecto a su familia, a su matrimonio? El Señor, ¿qué le prometió respecto a, a su papel en este momento histórico del mundo? El Señor, ¿qué le prometió de acuerdo a sus planes y propósitos? Si el Señor, por ejemplo, le hizo un llamado especial a servirle, le hizo un llamado especial a pregonar, a anunciar sus buenas nuevas, y usted hoy está enredado en su estudio, en su trabajo, en sus preocupaciones, en una cantidad de proyectos que le están cerrando la boca, que no le permiten anunciar al Señor. Entonces, aquí de alguna manera Josué está diciendo, estás siendo negligente, te relajaste en la promesa que el Señor te dio, te aflojaste en el camino que estabas para el cumplimiento de la promesa. Si el Señor prometió de alguna manera restaurar su matrimonio, pero lo vio muy difícil, lo vio como un monte muy alto y simplemente está esperando a que Dios obre en ese matrimonio, pues eso le hace caer también en la frustración. Y yo creo que por eso la fe de muchos sucumbe, por eso la esperanza de muchos sucumbe, porque, porque nos quedamos, bajamos las manos, nos relajamos y abandonamos, que es otra implicación de la palabra Rafa, abandonamos el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Josué entonces les dice, y quiero que dice el versículo 4, señalad a 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Aquí hay algo que ha habido un sentir en nosotros como iglesia en estos últimos días, y ha habido un sentir de la necesidad de establecer y tener unos compañeros de oración, de no estar solo en el camino, de poder contar con un amigo, así como contamos con personas para contarle nuestras cosas o pedirle consejos, a veces no consejos muy sabios. ¿Por qué no contar con alguien
que ore con nosotros, ¿sí? Aquí les está diciendo, vayan tres, levántense tres, no vayan solos, estén tres, levántense tres para ir a conocer, a hacer un recorrido de la promesa, conozcan la promesa que el Señor tiene delante de ustedes. Y les da una dirección y les va a dar como una forma con la cual pueden combatir esa negligencia, esa ociosidad, ese abandono del cumplimiento de la promesa. Y empieza a decirles cómo lo van a hacer. Y en el versículo 8, ellos lo hacen. Primero, obviamente encuentran a alguien que les apoye en este proceso. Y este proceso empieza con la oración. Este proceso empieza con algo que si ustedes hacen memoria en estos días de la meditación del devocional, ha estado constante. La necesidad de despertarse y levantarse, de tomar acciones efectivas, de cuando uno se despierta y vuelve en sí y todos sus sentidos se activan, puede percibir claramente su entorno. Una de las cosas que quiere hacer el enemigo con la iglesia es adormecerla, es entretenerla, para que teniendo ojos no vean, para que teniendo oídos no oigan, para que seamos engañados, para que seamos manipulados, para que el enemigo venga y nos dé tres vueltas y nos tenga entretenidos como a veces entretiene un gatico con una bolita. Eso es lo que hace el enemigo, hacer entrar a la iglesia en un letargo para que no se levante, para que no interceda, para que no camine en pos del cumplimiento de esas promesas y para que no vea la gloria majestuosa de Dios en cada situación. Entonces es una iglesia conformada, entonces es una iglesia que sobrevive y ese no es el plan del Señor. Dios no nos llamó, no nos dio su Santo Espíritu para que sobrevivamos. Dios no nos dio su Santo Espíritu para que aguantemos. El Espíritu del Señor no está en nosotros para que soportemos una vida tan terrible y tan horrible. El Espíritu del Señor está con nosotros para manifestar el poder, la majestad del Señor, para que en su nombre se abran caminos, se abran puertas, para que en su nombre alcancemos las promesas y de esa manera su nombre sea totalmente exaltado y glorificado. Aquí entonces de nuevo aparece, y vamos a ir entre el versículo 8 y 10, cómo hay un proceso de combatir para combatir la negligencia que no nos permite alcanzar las promesas. Y vuelvo y digo, y veamos la negligencia no solo como no hacer las cosas o hacerlas tarde, sino el haber bajado las manos, el habernos relajado o incluso haber abandonado el camino hacia el cumplimiento de sus promesas. Y dice el versículo 8, levantándose, pues aquellos varones fueron y como mandó, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Entonces aquí el Señor a través de Josué les dice qué hacer. ¿Cómo vamos a activar el salir de pues de esta ociosidad? ¿Cómo vamos a levantarnos de esa frustración, amargura, depresión, ansiedad, de ese miedo paralizante que no nos deja ver más allá, que nos hunde en un fango muchas veces imaginario? Para salir del fango hay que levantar la mirada. Para salir del fango hay que estirar las manos y prenderse del recurso que el Señor pone para salir del fango. No solo podemos esperar que Dios meta su mano al fango y nos saque, porque de alguna manera si estamos en este camino el Señor ya untó su mano al fango y nos sacó, sino que a veces, como lo advierte, creo que es Judas, la epístola de Judas, la puerca vuelve al fango y el perro a su vómito. Y muchas veces después de haber sido sacados de un estado de pecado y de postración, nosotros mismos decidimos por negligentes, por ociosos, por habernos aflojado, por haber abandonado la fe en la promesa, pues simplemente volvemos a ese estado de vida del cual el Señor ya nos había librado, a ser humillados,
a vivir de las migajas de cariño y de amor que otro nos ofrece y a dejar de alimentarnos de la mesa, del banquete, del amor de nuestro gran Señor. Dice entonces el versículo 9, ellos se levantan, ¿sí? Se levantan. Es una acción efectiva, me levanto. Y el levantarme me implica levantar la mirada, afirmar mis pies, vestirme, como dice, ponerme bien el cinto, afirmar mis lomos, porque voy hacia adelante. Pero luego también, dice el versículo 9, fueron pues aquellos varones. O sea, no se quedaron con levantarse, sino que emprendieron el camino orientados por el Espíritu del Señor hacia donde debían marchar. Y es como tomar la acción. Entonces, usted tiene un proyecto que le demanda un esfuerzo, pues hay que levantarse. También hay que ir en pos de él. Entonces, por ejemplo, su matrimonio se arruinó y usted tuvo una promesa de restauración. Seguramente hay otros matrimonios que se arruinaron y usted puede decir claramente, no, a mí Dios no me prometió que se iba a restaurar. Dios me prometió que me iba a liberar de esa situación y de ese yugo. Dios es muy soberano y tal vez hablando del matrimonio, pudo ser que ese no era el matrimonio que Dios tenía para usted desde el principio. Sea cual sea, lo importante es que usted tenga la claridad de lo que Dios le prometió respecto a cualquier situación en su vida, la restauración de un hijo. Entonces yo me levanto, porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Desanimarme ante las circunstancias de que nunca se va a cumplir una promesa. A nosotros, como siervos de Dios, el Señor nos dio una promesa de crecimiento, de extensión de su reino. Y nos toca enfrentar muchas veces que a veces, a más de crecer la palabra del Señor, a más de que crezca la fe en medio de la feligresía, en que la feligresía se vuelva al Señor, nos toca evidenciar muchas veces que muchos vuelven atrás. Y eso el enemigo lo permite también para desanimarnos y para que no atendamos lo que Dios prometió, que va más allá de las circunstancias. Y aquí estos hombres entonces se levantan, van a hacer lo que Josué les dijo. ¿Y qué hicieron? Recorrer la tierra. La palabra también se usa, dice traspasar, o sea que implicó inquirir, escudriñar, meterse de nuevo en el proyecto del Señor, meterse de nuevo en este proceso. ¿Cómo es recorrer esa tierra? Bueno, acercarse. Yo no puedo esperar el cumplimiento de las promesas del Señor si yo no me acerco. Entonces mi relación con mis hijos está dañada. Tengo la promesa de que mis hijos van a estar delante del Señor. Tengo que acercarme. ¿Y cómo me voy a acercar? Como el padre se acerca a sus hijos, con la libertad del amor, con la libertad de que en verdad quiero lo mejor para él. Yo no tengo que llegar a darle un sermón bíblico a mi hijo. Simplemente es mi hijo. Simplemente lo acerco. Simplemente le amo, lo acepto. No tengo que aceptar su pecado de ninguna manera, pero lo acepto a él y yo tengo que hacerle saber de que soy su papá, soy su mamá y que cuenta conmigo. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. A nosotros el Señor cuando se acercó a nosotros no nos dio una cátedra teológica, simplemente nos amó, nos aceptó y empezó a instruirnos con su modo de ser, no con simples sermones, porque a nosotros el Señor no nos conquistó con sermones, nos conquistó con su amor. Y así es como yo me voy, acerco, recorro, emprendo. Entonces tengo un proyecto, el Señor me prometió que voy a sacar adelante un proyecto para prosperar y que en esa prosperidad yo voy a bendecir a otros, que en esa provisión yo puedo también bendecir a otros menos favorecidos. Entonces voy, lo hago, recorro. Dice la Biblia que además ellos, dice, delinearon por ciudades en 7 partes en un libro, volvieron a Josué al campamento y luego Josué les echó suertes y repartió Josué. Aquí vemos las acciones, se levantan, van, recorren, delinearon. Ese delinearon viene una palabra kataf que tiene que ver con escribir, describir y registrar, analizar. Pudieron ver, diagnosticar la situación,
poder tener, como dice la Biblia, que cuando yo voy a edificar, yo me debo sentar, debo calcular los costos y mirar a qué estoy dispuesto, qué costos estoy dispuesto a asumir para ese proyecto. ¿Qué costos está dispuesto a asumir para el alcanzar la promesa que Dios tiene para usted? Luego, cuando ellos hacen todo eso, que se levantan, van, recorren, describen, delinean la tierra, vuelven y le informan a Josué, y Josué delante de Dios echa suertes y reparte. Este echar suertes era un método de consultar a Dios, ¿sí? Este echar suertes no es solo coger como los dados y mirar a ver como el cara y sello. No, este echar suertes es una implicación de consultar a Dios, porque existían como dos piedras que eran el Turín y el Unim, que lo usaba el sacerdote para consultar al Señor. Lo que hizo Josué fue presentar cada proyecto y cada promesa y cada proceso diligente que estos hombres hicieron delante del Señor. Y de esa manera el Señor bendijo, dio el recurso, dio la dirección y pudieron repartir para ir al cumplimiento de la promesa. Acostados, postrados, deprimidos, ansiosos y amargados, nunca vamos a ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Es tiempo de levantarnos, de ponernos sobre nuestros pies, de ir en el nombre del Señor, de traspasar, de recorrer, de acercarnos a eso que el Señor tiene para nosotros. Son tantas promesas que Dios ha hecho. ¿Por qué no empieza por recorrer la Biblia? ¿Por qué no empieza por sacar aparte el listado de todas las promesas que Dios le ha hecho y que lo han llenado de frustración y de amargura? ¿Por qué no las escribe? ¿Por qué no las imprime, las pega en una pared y empiece a orar, empiece a conocer, empiece a caminar? Ocúpese. Pedro dice que si nos ocupamos de añadirle a las promesas fe, a la fe diligencia, a la diligencia conocimiento, dominio propio, dice que si nos ocupamos de esto no vamos a estar ociosos. El Señor tiene grandes y preciosísimas promesas para nosotros, promesas de salvación para su familia. ¿Qué está haciendo para que su familia entonces sea salva? Promesas de restauración de su familia. ¿Qué está haciendo para que Dios restaure a su familia? Promesas de provisión, de protección. ¿Qué está haciendo para que el Señor obre en eso? Levantémonos de mañana a buscarle, pero también pongámonos firmes sobre nuestros pies, conozcamos, diagnostiquemos y pongamos delante de Dios nuestra causa, que Él tome decisiones y que Él nos permita y nos dé orientación sobre las decisiones que hoy tenemos que tomar. Entreguémosle este día al Señor en oración y pidámosle que su Espíritu nos dirija. Cierre sus ojos y preséntese con gratitud más que con quejas. No olvidemos que el mejor antídoto contra las quejas y la frustración es la gratitud. Y si usted puede hoy hacer memoria de tan solo una promesa que el Señor le haya hecho, una, y que el no verla cumplida ha traído frustración, amargura, tristeza, levántese en el nombre del Señor, ponga sus ojos en Él y vaya en su nombre, traspase, diagnostique, entienda lo que Dios le prometió. Y en el nombre del Señor, levántese a actuar coherentemente a esa promesa. Dígale: Espíritu Santo, lléname de ti, por favor. Dame sabiduría, poder, dominio propio. Dame decisión, determinación, valentía. Aviva tu obra en mi corazón. Espíritu Santo, tú conoces mis limitaciones o lo que mi mente me dicta como una limitación. Rompe los límites de mi mente. Anima mi corazón. Hoy te pido que animes mi corazón. Que tu palabra me alegre, que tu palabra me ilumine, que tu palabra, Señor, me guíe. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el corazón, la mente de cada uno de tus hijos, que los levantes con poder y que respaldes cada paso de fe que dan,
determinados y confiando en ti. Quien tiene fe no actúa con miedo, quien tiene fe no actúa con temor, quien tiene fe actúa con seguridad, porque cada paso que da está acompañado de su Señor. Dígale al Señor, ve delante de mí, y que hoy tome la decisión que debo tomar sin temor alguno, porque tú estás conmigo. Y porque mi intención, propósito y determinación es agradarte, glorificarte. Y sé que cada promesa que yo alcance me va a permitir dar testimonio de lo precioso, grande, maravilloso y todopoderoso que eres. Yo te pido, Señor, que hoy envíes a través del poder de tu Espíritu vida. Aviva tu obra en medio de nosotros. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo. Déjanos vivir la vida en libertad, en bendición que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que tu palabra retumbe en nuestros oídos y corazones. Guárdanos de todo mal y peligro, cuida nuestras ciudades. Señor, detén los planes del enemigo, invéntate algo, Señor, aunque sea la lluvia, que llueva en nuestras ciudades y que aquellos que tienen planeado hacerle mal hoy a la gente, al pueblo, Señor, tú los detengas. Por favor, escucha nuestra oración. Guarda a nuestras familias, guarda nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.